Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga inmensamente. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan, versículos 25 al 30 del capítulo 5. Un capítulo que hemos estado estudiando ya hace un tiempo y que sin duda alguna ha sido una gran bendición dicho capítulo. Antes de iniciar me gustaría tener un tiempo de oración para que usted me acompañe y prepararnos para este estudio. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de escuchar tu palabra, a pesar de las circunstancias. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tu presencia esté con nosotros y al mismo tiempo nos dé entendimiento y sabiduría. Que podamos aplicar, que podamos entender y aceptar tu palabra. Y al mismo tiempo ayúdame a mí, Señor, a poder explicar y exponer tu palabra correctamente a pesar de mis limitaciones. Te pido, Señor, tu bendición. Te pido también, Señor, tu favor en este tiempo. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hay una frase muy popular que describe la cultura de estos últimos años. Aunque estoy seguro que muy pocos viven y piensan de la misma forma en estos momentos. Hay un acrónimo, el acrónimo YOLO, se hizo muy popular en la cultura de los millennials, la cual significa, ese acrónimo significa solo se vive una vez, que es traducido del inglés You only live once. A paganos y a cristianos los veo constantemente compartiéndola, colocándola en sus camisetas, en los stickers de sus computadoras o sus estados en redes sociales. Este es en sí el proverbio de la sociedad que busca el placer sea cual sea el costo en esta vida. Tal como lo describe una definición en internet acerca de esta frase, que dice, es una frase que invita a disfrutar la vida sin preocupaciones, tomar riesgos y no pensar en las consecuencias. En sí, según entiendo, la frase busca incentivar a las personas a disfrutar de los momentos agradables que vivimos hoy, tal como lo hace otra frase, como lo es Carpe Diem, la cual significa disfruta el momento. A simple vista, su intención no parece poseer ninguna connotación negativa, pero hay un problema en ambas frases mencionadas anteriormente. Y es que ellas te piden que te olvides del futuro. Y tú dirás, pero la Biblia no enseña eso. ¿No lo enseña? Normalmente me citan y me mencionan aquel versículo en Mateo, capítulo 6, verso 34, que dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora entendamos primeramente que el texto no habla sobre tomar riesgos con el fin de obtener los increíbles placeres de la vida. El texto cuestiona la ansiedad y preocupación por las necesidades básicas, que lleva inevitablemente a la desconfianza o a desconfiar así de Dios, quien es quien provee a sus hijos, a sus escogidos. Pero a pesar de esto, son muchos los predicadores de la cultura pop de nuestro tiempo que han terminado injertando este sistema de pensamiento a través de la distorsión de las escrituras, así como el ejemplo que les acabo de mencionar. Comúnmente lo que veo en estas personas, desde una perspectiva sociológica, es una ilusión de falsa inmortalidad. Las personas que afirman este pensamiento de estas frases populares tienen una falsa inmortalidad, un concepto falso. Se olvidan a tal punto del futuro que implícitamente viven como si nunca fueran a morir.
La muerte es un tabú para ellos, o en el peor de los casos, están conscientes de la muerte, saben que un día van a morir, pero niegan la existencia de otra vida después de esta. ¿Por qué? Porque tal como dice la definición que mencionamos anteriormente, viven sin temor a las futuras consecuencias de sus actos, tanto inmediatas como posteriores a la vida. Así que ignoran la muerte y la vida más allá de la muerte, en la cual todos los hombres serán juzgados por sus obras. No hay nada más terrorífico para una cultura inhibida por el placer que un juicio futuro. Es simple y llanamente terrorífico la idea de un juicio futuro. Al otro lado de este río y esta corriente de pensamiento irracional estamos los creyentes, los que creemos en Dios, quienes estamos conscientes de lo porvenir y muy anuentes de la muerte y todas sus implicaciones, tal como lo estaba Job, quien se preguntaba en el capítulo 14, versículo 14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Lo que Job se pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? Con esperanza él responde a su misma pregunta y dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Y unos capítulos más adelante, en el capítulo 19, la esperanza lejana que tiene Job en este capítulo que acabamos de leer, ahora se hace específica. Ya no es un deseo a la aventura, es una afirmación de certeza y seguridad. Él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job, miles de años antes de la manifestación de Jesucristo, profetizaba del poder del Redentor para resucitar de entre los muertos, y por medio de este poder de la vida eterna, resucitar a sí mismo a sus escogidos. Y es por esto que Job, a pesar de experimentar horribles aflicciones en esta vida, él mira al futuro con confianza de que Dios lo levantaría de la tumba, dándole un cuerpo restaurado, de modo que finalmente vería cara a cara a su Salvador. Finalmente estamos aquí. Juan 5, 25 al 30. Permítame de una forma breve recordar lo que hemos visto hasta ahora. Jesús, después de haber sanado a un paralítico, mostrando su poder divino, se ha enfrentado a la religión judía de la época y su errática comprensión de la ley, especialmente sobre el día de reposo, pero también se ha revelado a los hombres como el Hijo de Dios, mostrando así no solo a través de milagros, sino ahora a través de su enseñanza, que Él es el Hijo de Dios y por lo tanto uno en esencia con el Padre. Y como vimos la semana pasada, Jesús afirma que Él es uno en esencia en cada una de sus obras hechas con el Padre. Y no solo las pasadas, sino las que realizarían, las cuales serían mayores. Las obras futuras de Cristo, estas serían mayores. El Padre, a través del Hijo, daría vida a los muertos y traería juicio a los hombres, con el fin de que el Hijo reciba toda la honra y gloria como el Padre la recibe. Dicho esto, estudiemos a continuación cada verso y veamos qué nos enseña a cada uno de nosotros.
Juan capítulo 5, versículo 25. Iniciamos en este texto. El texto inicia de la siguiente manera. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Ya conocemos que la primera frase, la cual ha sido mencionada por tercera vez en esta conversación, es una que imprime intensidad a la verdad que se dirá a continuación. Esta verdad tiene implicaciones teológicas muy importantes. Primero, dice, viene la hora, lo cual señala una época o una era que se avecina. Pero el siguiente enunciado se traduce mejor como la hora ha llegado. Lo que dice la hora es, ahora es, se traduce como la hora ha llegado. En otras palabras, hay una verdad que tiene su cumplimiento ya, pero esta misma verdad parece tener también un cumplimiento futuro. Esto es lo que muchos estudiosos han denominado como el ya, pero todavía no. Ahora, ¿qué es lo que tiene cumplimiento ya y al mismo tiempo futuro? El texto continúa, el versículo 25, y seguimos leyendo, y nos dice, versículo 25, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Según las palabras de Jesús, Él afirma que ya ha empezado la resurrección de los muertos. Lo que nosotros entendemos como la primera resurrección, la cual consiste en el nuevo nacimiento, la regeneración del hombre al escuchar la voz del Hijo, que lo llama de muerte a vida, tal como lo enseñaba Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, donde hablaba de la necesidad de nacer de nuevo. Y aquel que no nacía de nuevo no podía entrar al reino de los cielos, no podía ver el reino de los cielos. También acerca de esto nos habla el libro de Apocalipsis, capítulo 20, y nos dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y el verso siguiente, el versículo 5 del capítulo 20 de Apocalipsis, nos confirma que esta es la primera resurrección. Luego el verso 6 nos enseña y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Lo que nos dice estos versos es que el que ha sido resucitado en una nueva vida con Cristo, este no vivirá la segunda muerte, que es la condenación. Y que es esta muerte eh, una condenación obviamente eterna, tal como nos enseña el versículo 24 del capítulo 5 que ya vimos. Él mismo dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, o sea que ha resucitado a una nueva vida. Y tal como lo dice el versículo 6 de Apocalipsis 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, a esto se refiere la primera resurrección. ¿Qué va a evitar aquel que tenga o que sea parte de la primera resurrección? Dice las Escrituras, la segunda muerte.
no tiene potestad sobre estos. En Juan, versículo 24, dice, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No será condenado. Entonces, un excelente contraste entre el versículo de Juan y los versículos de Apocalipsis. Vemos en este contraste el ya en el avivamiento de la iglesia del primer siglo hasta nuestros días. Y el todavía está contenido en la entrada de nuestras almas redimidas a la presencia de Dios en el cielo, donde reinamos juntamente con Cristo. Esta tensión entre el ya y el todavía también la vemos en Efesios 2, versículo 6. Acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo 6. Aquí podemos ver en el mismo versículo la primera resurrección y cómo esa tiene un resultado. Dice el versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es eso de y juntamente con él nos resucitó? El contexto nos dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto implica la resurrección, esta primera resurrección. Y luego dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya en el momento de la primera resurrección, el creyente se une a Cristo en el cielo y reina juntamente con Cristo en el cielo. Ese es un ya. Pero el hombre, hasta que no llegue la muerte terrenal aquí en la tierra, hasta que no muera, entonces no llegará a estar con el Señor en el cielo. De modo que, aun estando en esta vida, sabemos y entendemos que nuestro lugar es seguro al lado de nuestro Señor. Pero eso solo se dará en el momento en que muramos acá y estemos con nuestro Señor. Estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Dicho esto, avancemos al versículo 26 del Evangelio de Juan y veamos qué nos enseña el versículo 26. Ya sabemos que el versículo 25 y unido al versículo 24 nos enseñan acerca de la primera resurrección, que es el nuevo nacimiento, que es la regeneración de los creyentes, que es la vida espiritual en la cual estamos unidos en la resurrección de Cristo y por consiguiente también tenemos entrada al reino de Dios o al cielo, en el cual reinamos juntamente con Cristo. Esta es la primera resurrección. Esta primera resurrección no debe ser confundida con la segunda resurrección, que es física. Pero antes de llegar a eso, veamos qué nos enseña el versículo 26 y 27. Los versículos 26 y 27 nos enseñan la fuente de la vida que se nos es concedida a los hombres. En otras palabras, Jesús, anticipando probablemente los cuestionamientos, contesta la pregunta: ¿con qué autoridad das vida o juzgas? Si en toda esta conversación, recordemos que está frente a judíos y los judíos han cuestionado su integridad y sus enseñanzas, Jesús probablemente está anticipando el cuestionamiento de bajo qué autoridad tú juzgas o dices que harás milagros y darás vida a los muertos. ¿Cuál es esa? ¿De dónde viene esa autoridad? Lo primero que dice nuestro Señor es, en el versículo 26, dice lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, quiero aclarar
algo de manera breve, las palabras ha dado no significan que en algún momento del pasado Jesucristo no tenía vida en sí mismo. En otras palabras, esto no niega que Cristo sea eterno y exista por sí mismo. Al contrario, lo que es claro es que Jesús es coeterno y coexistente con el Padre. Ahora, ¿qué está diciendo este verso? Lo que dice probablemente es que Cristo, cuando se encarnó, tal como nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, se despojó de a sí mismo. Y esto no quiere decir que dejó de ser Dios, sino que sus atributos fueron en un sentido ocultos o velados de los hombres. Teniendo esto en cuenta, podemos entender que el Padre, en su relación filial con el Hijo, le ha concedido el dar vida espiritual y también dar vida a los muertos, haciendo manifiesto a los hombres que Él tiene vida en sí mismo y esa es inherente a Él. De modo que el Hijo muestra que el poder por el cual puede levantar los muertos yace en sí mismo. Solo se puede dar aquello que se posee, y este es el caso de Cristo. Él tiene vida en sí mismo y por consiguiente tiene el poder y la autoridad para dar vida a los muertos, tanto en el sentido espiritual y como en el sentido literal, en el cual levanta a los hombres de la tumba. Ahora luego en el versículo 27 dice también que se le ha dado al Hijo autoridad de hacer juicio. Ahora entendemos por lo explicado anteriormente a qué se refiere con el hecho de que se le ha dado, ¿no? Y entendemos que esta autoridad que es dada por el Padre es inherente al Hijo también. Pero, ¿qué significa hacer juicio? O sea, ¿a qué juicio se refiere este versículo? Para entender a qué juicio se refiere, creo que lo mejor es abordar los versículos siguientes. El versículo 28 y el versículo 29 del capítulo 5 de Juan. Dice la Biblia, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, creo que estos versículos nos van a ayudar un poco acerca de conocer qué juicio se refiere el versículo 27. Pero notemos primero algunas cositas sobre este primer versículo que acabamos de leer. Notemos cómo el texto nos dice que porque vendrá hora. Si notamos, no dice vendrá hora y ahora es, tal como lo decía el versículo 25, sino solamente vendrá. En otras palabras, lo que se describe o lo que se escribirá a continuación, en lo que sigue del versículo, es exclusivamente futuro. No tiene la tensión de ya es y posteriormente se desarrollará o el ya y el todavía no, sino que es algo que va a suceder en el futuro. Es exclusivamente perteneciente al futuro. Y el texto continúa y dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí también podemos ver otra distinción del verso 25. Y es que no dice a los muertos como el versículo 25 dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, la cual nosotros como hemos hablado entendemos que ahí se refiere, y unido al versículo 24, a los muertos en sus pecados y delitos. Pero en el verso 28 se refiere y hace la distinción de que a todos los que están en el sepulcro, especificando que se refiere a una muerte literal y no espiritual. Ahora el verso 29 nos describe
¿quiénes oirán su voz? Primero dice que lo hicieron, los que hicieron lo bueno, perdón, y luego los que hicieron lo malo. Tanto creyentes como paganos escucharán la voz de Dios y serán resucitados ambos, primero los creyentes y posteriormente los paganos. Esto es lo que nosotros conocemos como la segunda resurrección. Y evidentemente, en esta segunda resurrección hay dos aspectos, que es la resurrección de los fieles y la resurrección de los paganos. Vamos a leer el versículo 29 completo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estos dos grupos comprenden el todos de los que están en los sepulcros oirán su voz. El todos del versículo 28. Dicho esto, algunos consideran que la primera resurrección de la que ya hablamos es también la resurrección física que se menciona aquí. ¿Ok? O sea, en otras palabras, unos dicen el ya y el todavía no se refiere al nuevo nacimiento que lleva a su plenitud o cumplimiento completo en la resurrección de los que hicieron lo bueno, por ejemplo, ¿no? Aquellos que hicieron lo bueno, ahí se encuentra en la plenitud o el cumplimiento completo de la primera resurrección. Eso es el concepto que se tiene. Eh, pero esto implicaría que la salvación completa del hombre descansaría en las obras de justicia del hombre. Esto implicaría un gran problema para entender la salvación solo por gracia. Es por esto que la resurrección espiritual no debe ser confundida con la resurrección física. El texto claramente nos muestra que el juicio de Cristo muestra a los creyentes quiénes serán o muestra que los creyentes, aquellos que hicieron obras de justicia, son recompensados por sus buenas obras. Son recompensados por sus buenas obras. Y a los paganos, que por causa de su incredulidad y su pecado serán castigados por la eternidad. Y este juicio será hecho por Jesús, quien es el Hijo del Hombre, que señala claramente a las profecías mesiánicas acerca de la divinidad, poder y majestad de Cristo. Ahora, todo judío entendía a qué se refería Jesús cuando se denominaba a sí mismo el Hijo del Hombre, ya que todo judío entendía que a este hombre, a este que sería llamado el Hijo del Hombre, se le daría todo dominio y autoridad para reinar y hacer juicio. Para eso vamos a ir a Daniel, capítulo 7. Vamos a leer versículos 13 y 14. Miraba, dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, ¿qué sucede aquí? Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ahora leamos el versículo 22. Dice, y hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Luego, versículo 27 en adelante, dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Estas son las palabras del profeta Daniel, que claramente señalan cómo Jesús es aquel que tiene autoridad y dominio para emitir juicio, para dar juicio.
Y esto tiene total relación con el versículo 30, que es el argumento final de Jesús, que ha sido desarrollado desde el versículo 17 del capítulo 5. Vamos de nuevamente a Juan capítulo 5, versículo 30, que dice así. Jesús continúa y dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Este es el argumento final de Jesús sobre el conflicto y la discusión que tiene con los judíos acerca de quién es Jesucristo. Cristo reafirma una vez más en este verso que acabamos de leer que Él es uno con el Padre y que todo lo que Él hace no es producto de una voluntad contraria a la de Dios, tal como los judíos intentaban hacerle creer a la gente, sino que lo que el Padre quiere, el Hijo lo quiere. Y tal como lo dijo Jesús anteriormente en el versículo 17, por ejemplo, en adelante, Él trabaja porque su Padre sigue trabajando. Lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente porque lo ve hacer. Y el Padre se lo muestra, le muestra todas las cosas que Él hace. Tal como hablamos la semana pasada, este juego de palabras comunican un conocimiento íntimo y constante, y en el cual no hay en ningún momento una pizca de ignorancia de parte del Hijo, sino que siempre ha sabido cuál es la voluntad del Padre. El Padre dice: levanta a los muertos, así el Hijo da vida a los muertos. Y esto se hace porque el Padre tiene vida en sí mismo, tal como hemos estudiado. De modo que el Hijo también vive por sí mismo. Así como el Padre juzga, así el Hijo juzga. ¿Y cómo entendemos ese juicio de parte del Hijo? Lo entendemos a través de este versículo 30, ya que entendemos que el Padre juzga con justo juicio y de este modo el juicio del Hijo es igual de justo. Este es el argumento final. Ningún judío puede desmentir a Cristo, su razonamiento y argumento es contundente. La realidad es que ambos son uno en esencia. Hay un solo Dios, pero que se ha manifestado en dos personas en el caso de este momento. Cristo, Jesús, es Dios. Es Dios. Y Él tiene toda autoridad, todo poder. Y Él lo hará manifiesto en sus obras, obras mayores, tanto en el sentido espiritual, dando vida en la primera resurrección a su pueblo escogido, llevándolo a reinar con Él, tanto en este mundo, siendo Él cabeza de la iglesia, y a aquellos que muramos, estemos con el Señor, estando con el Señor, reinando juntamente con Él. Asimismo, Él demuestra su poder y obras mayores, anunciando de que vendrá por segunda vez y dará vida a aquellos que yacen en el sepulcro, aquellos que han muerto, que han perecido físicamente, pero los resucitará literalmente y serán transformados sus cuerpos. Lo corruptible será incorruptible, tal como dice Pablo, y seremos transformados. Seremos transformados. Esta es la segunda resurrección. Y también serán resucitados aquellos que hayan negado a Cristo, que hayan desechado al Señor. Esta es la segunda resurrección, tal como hemos hablado. De modo que tanto aquellos que fueron resucitados, que obedecieron al Señor, y aquellos que no, serán enjuiciados. Estarán en el juicio de Cristo, en el cual Jesucristo repartirá
el botín y las riquezas a aquellos fieles que glorificaron al Señor en el tiempo que vivieron, que hicieron la voluntad del Señor, que creyeron en Él. Y aquellos que no serán castigados severamente. Ahora, estoy seguro que el mundo actualmente piensa en la muerte más seguido que de costumbre. La providencia de Dios ha hecho recordar a muchos que la muerte puede llegar en cualquier momento. Así que permíteme mostrarte un mantra, una frase mejor que las populares como Carpe Diem o YOLO o solo se vive una vez. Y este es el que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 5. Dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Créeme cuando te digo, hermano, créeme cuando te digo que si crees esto, podrás aprovechar verdaderamente cada momento de esta vida, haciendo aquello por lo cual fuiste creado, que es glorificar a Dios en todo lo que haces. Y podrás ver al futuro no con estrés, miedo, ansiedad, sino más bien con una esperanza sólida en una mejor vida, que es reinando juntamente con Cristo para siempre, viendo a nuestro Salvador cara a cara, tal como dice Juan, que le veremos tal cual es. Esa era la esperanza de Job y esa era la esperanza de los apóstoles que esperaban su advenimiento. De esta forma, hermano, te pido que tú abandones esa vida de desenfreno, esa vida de una vida de búsqueda de placer, retando a Dios, omitiendo que hay una realidad que no se puede eh, obviar, no se puede evitar, y que es que hay un Dios que nos juzgará por lo que hayamos hecho en esta vida. Así que te pido, mi querido hermano, o aquel que me escucha, que te arrepientas de tus pecados y creas el Evangelio de Cristo muriendo en la cruz, llevando cada uno de nuestros pecados y resucitando al tercer día. Y es por eso que afirmamos la resurrección, que es el pilar fundamental de nuestra fe. Si no creemos que hay una vida después de esta, pues tal como dijo Pablo, si no creemos que hay resurrección, no tiene ningún sentido creer. No tiene ningún sentido seguir siendo fiel a Cristo, porque todo es falso, es vano nuestra fe. Comamos y bebamos, ¿qué es lo que hace el mundo actualmente? Que ignora que Cristo resucitó de entre los muertos y que por consiguiente hay una nueva vida. En Cristo, en su resurrección, sabemos que si Él vive, nosotros vivimos y viviremos eternamente. Este es el Evangelio que te pido, que creas y afirmes, hermano mío. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu santo nombre, te glorificamos y te alabamos, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, tu mensaje, pueda ser entendido por cada uno de aquellos que escuchan este sermón, que al mismo tiempo pueda generar a través del Espíritu Santo un cambio radical,
un nuevo nacimiento y que puedan experimentar la primera resurrección, un cambio radical de nuestras pasiones, deseos, voluntades, y que podamos ver a Dios como aquello tan preciado y aquello que tanto necesitamos, un Salvador, un Redentor, que se ha levantado de entre los muertos, y por consiguiente también nos levantará a nosotros, y le veremos tal como es, con nuestros propios ojos, le veremos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.